Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos a esta nueva conferencia online. Extratega se complace en darle la bienvenida al licenciado Alejandro Ronquillo López, quien tiene una amplia experiencia y trayectoria en el ámbito jurídico penal. El licenciado Alejandro Ronquillo López cuenta con licenciatura en Derecho y maestría en Ciencias Penales, con especialización en Ciencia Jurídico Penal y Derecho Penal, así como diversas especialidades en Juicio Oral y Proceso Penal Acusatorio, posgrado en Comercio Exterior y diplomado en Derecho Fiscal. El licenciado Alejandro Ronquillo López se desempeñó por más de 12 años como administrador central de asuntos penales y especiales de la Administración General Jurídica del SAT. Sin más que decir, tenemos el agrado de compartir con ustedes la conferencia online titulada "De un procedimiento administrativo en materia aduanera, PAMA, a una investigación por delincuencia organizada". Alejandro, muchas gracias. Al contrario, es un placer estar aquí con ustedes, Ernesto. Gracias a ti, Alejandro. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Es un placer el compartir este espacio nuevamente con ustedes. El día de hoy, el tema que vamos a exponer es el denominado de un procedimiento administrativo en materia aduanera a una investigación por el delito de delincuencia organizada. El tema a mí me llama mucho la atención al platicarlo con Carlos Sarabia, de aquí de Extrategas. Él me sugirió que viniéramos a platicar aquí respecto de la connotación que tiene actualmente el delito de contrabando y su vinculación también con la Ley Federal de Delincuencia Organizada. Iniciaríamos nuestra plática comentando qué es un procedimiento en materia aduanera. Seguramente todos sabemos que este procedimiento puede iniciarse de varias formas. Uno es a través del reconocimiento aduanero en los puntos que la autoridad señala para esos efectos. Segunda forma de iniciar el procedimiento administrativo es a través de la verificación de mercancías de transporte, y un tercer procedimiento es relacionado con la verificación o las facultades de comprobación que lleva a cabo la autoridad aduanera o la autoridad fiscal a través de las visitas domiciliarias. Sin embargo, yo considero que hay también una forma en que la autoridad inicia facultades de comprobación, y esto es cuando no necesariamente la autoridad aduanera lo lleva a cabo a través de estos tres procedimientos que acabo de exponer o de señalar, sino cuando un ente, algún organismo de la policía, digamos, federal, tiene o descubre el hallazgo de la existencia de mercancías, las cuales se presume son de procedencia extranjera y de que la estancia de las mismas en territorio nacional se encuentran de forma ilegal, hace del conocimiento precisamente de la autoridad. Es precisar que a través de este procedimiento lo que hace la autoridad aduanera es el determinar si las mercancías, precisamente de procedencia extranjera, si es el caso, se encuentran de manera legal en el país. Y si no lo fuera así, entonces viene el embargo de las mismas y todo el procedimiento respectivo para determinar la situación jurídica de las personas vinculadas con la mercancía. Pueden ser los importadores o los contribuyentes. Es importante señalar aquí que el tema del PAMA está relacionado con lo que en materia penal fiscal, en los supuestos previstos en los artículos 102, 103 y 105 del Código Fiscal de la Federación, se consideran como delitos en materia de comercio exterior. Y estamos hablando precisamente del delito de contrabando, del delito de presunción de contrabando y del delito de contrabando equiparado. Esto resulta muy interesante porque lo que podemos advertir aquí es que al mismo tiempo, como lo decía,
en que se inicia un procedimiento administrativo, quien ejerce estas facultades en materia aduanera puede preparar un expediente o un cuadernillo para de alguna forma ponerlo en conocimiento de las áreas jurídicas del SAT para que efectos de que el área jurídica analice el contexto del expediente y considere si resulta procedente formular los requisitos de procedibilidad por los delitos de contrabando, es decir, las denuncias respectivas ante el agente del Ministerio Público de la Federación. Y precisamente ahora vamos a comentar esto que tiene como origen el conocimiento de la estancia de mercancías de manera irregular a través de este procedimiento administrativo y que puede trascender al campo penal a través de la formulación del requisito de procedibilidad. Es importante señalar que el contrabando no solo está sancionado administrativamente o penalmente a través precisamente de las disposiciones que establece el Código Fiscal de la Federación, la ley aduanera y las leyes respectivas, sino que en los últimos años se ha dado una problemática preocupante en el país que llevó precisamente al grupo de determinadas ramas de industriales a exigir al Estado el hecho de que el contrabando debería de sancionarse con penas más severas a las que ya se establecían en ese momento. Y tiene su razón de ser, yo coincido con ello. El contrabando, como les comento, no solo queda en el ámbito fiscal administrativo y en el tema del ámbito penal por la consecuencia que tiene en relación a los delitos previstos en Código Fiscal, sino va más allá. El tema se volvió algo que el Estado advirtió como un problema de economía y de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque no solamente con el contrabando se dejan de pagar los impuestos en materia de comercio exterior, las contribuciones, y no solo con estos actos o conductas trasciende al tema penal, sino va más allá. El ingreso de mercancías de origen extranjero a territorio nacional, sin cubrir el pago de los impuestos respectivos, daña a los industriales y a la producción nacional en determinadas ramas de la industria. Y esto ha ocasionado que industrias como la del zapato, la del vestido y en su momento incluso la del juguete, fueran industrias que poco a poco fueron cerrando sus empresas, derivado precisamente del fenómeno y de la competencia desleal que había entre quienes vendían mercancías relacionadas con estos giros a precios mucho menores a los que el productor nacional vendía. Lo importante aquí es señalar que el fenómeno del contrabando, visto no como delito, sino como un fenómeno social y económico, afectó a los empresarios que orillaron a algunos de ellos a cerrar sus empresas. Consecuentemente, se viene a dar el fenómeno de la pérdida de empleos, es decir, el desempleo, y derivado de ello, el aumento en el índice de la comisión de delitos. Es importante señalar también que los grupos organizados que en algún momento se dedicaron al trasiego de drogas y a la entrada y salida de dólares americanos, vieron una expectativa y un área de negocio, ya no solo en el tema de la venta de las drogas, sino también en la entrada y salida de mercancías de procedencia extranjera, aunado a ello también el fenómeno de la piratería, en donde se introducen productos que se hacen pasar por productos realizados o producidos, en este caso por empresas vinculadas a las marcas de prestigio. Es importante señalar aquí que todo esto analizado en su conjunto
fue lo que orilló a estos empresarios a exigir que el tema fenómeno contrabando se llevara precisamente a la Cámara de Diputados para solicitar que el contrabando se incorporara al catálogo de los delitos de delincuencia organizada. Y efectivamente, esta petición la hizo suya la Secretaría de Hacienda, en donde en el año 2016 presenta una iniciativa al Congreso de la Unión en donde somete a consideración este hecho de que se incorporen las figuras del delito de contrabando y el delito de equiparable al contrabando previstos en el artículo 102 y 105 respectivamente dentro del catálogo de los delitos de delincuencia organizada. Y efectivamente, esto fue lo que ocurrió. El legislativo analizó la iniciativa y aprobó la incorporación de estos delitos. ¿Cuál es la consecuencia de esto? ¿Por qué es importante conocer esta nueva figura que se establece ya a nivel de delincuencia organizada, para quienes de alguna u otra manera tienen como actividad el hecho de introducir o extraer del país mercancías? Considero que es importante que conozcan este contexto de reformas de 2016 y las consecuencias jurídicas que de ello pueden venir. ¿Por qué? Porque precisamente anterior a la reforma, el delito de contrabando establecía sus penas en el artículo 104 del Código Fiscal de la Federación. Es importante señalar aquí que el contrabando como tal, únicamente con el nuevo sistema penal acusatorio, ya estos delitos no iban a, quien cometía estos delitos de alguna forma no iban a ser sujetos de prisión preventiva, porque lo que establece este nuevo procedimiento es terminar con lo que se establecía en el sistema tradicional, en el procedimiento penal anterior, en donde la autoridad aplicaba la pena o la sanción de prisión preventiva a todas las personas que cometieran delitos y cuyos delitos establecieran penas privativas de libertad. Y, consecuentemente, la autoridad en un primer momento investigaba, el juez al instruir el proceso también lo hacía en algunos casos estando las personas vinculadas con estos procesos privados de su libertad, de ser el caso. Con la reforma penal, en el nuevo sistema penal acusatorio, lo que ocurre es que el contrabando, y todos los delitos fiscales, por cierto, quienes estén relacionados con la comisión de estos delitos van a llevar los procedimientos sin estar privados de su libertad. Es decir, la prisión preventiva ya no opera para quien cometa delitos del orden fiscal o delitos en materia de comercio exterior, como el contrabando. Sin embargo, con la incorporación de la figura del contrabando a la Ley Federal de Delincuencia Organizada, cambia este contexto nuevamente. Es decir, de estar en un procedimiento tradicional en donde aplicaba la prisión preventiva para quienes fueran sujetos a un proceso por delitos en materia de comercio exterior, al nuevo sistema penal acusatorio en donde quienes estuvieran vinculados con estos delitos iban a ser sujetos a proceso, pero sin estar privados de su libertad. Y al incorporar este delito de contrabando y equiparable al contrabando al catálogo de delitos de delincuencia organizada, por excepción de lo que establece la Constitución, vuelve a operar la prisión preventiva. Es decir, quienes cometan el delito de contrabando y equiparable al contrabando, si se lleva al campo de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y se establece que la forma en que se cometió, de acuerdo a lo que señala el artículo
2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en donde el delito lo llevan a cabo 3 o más personas, en donde existe una estructura, en donde existe una organización previamente establecida, en donde exista la finalidad de llevar a cabo estas conductas de manera reiterada o permanente, están en el ámbito ya no solo del tema de la comisión del delito de contrabando, sino más allá. Ya entran a la esfera de la Ley Federal de Delincuencia Organizada y entonces las consecuencias jurídicas para quienes cometen estos delitos a través de estas formas de delinquir trasciende a una cuestión de un delito grave, así establecido en la Constitución, y las consecuencias son, primeramente, que no tendrían el derecho a ser sujetos a un proceso estando libres, sino privados de su libertad. Las penas y las sanciones también son mayores. La diferencia que es importante señalar aquí también es que cuando la introducción o extracción de mercancías solo queda en el ámbito del contrabando meramente, es decir, solo en lo que establece el artículo 102 y 105 del Código Fiscal de la Federación, las consecuencias son menos severas precisamente para quien lleva a cabo este tipo de conductas. Lo importante de señalar aquí es que para estos delitos el requisito de procedibilidad es la querella, es decir, estos delitos necesariamente el Ministerio Público, para indagarlos, para iniciar una investigación, tendría que tener la denuncia formulada exclusivamente, únicamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través de sus dos unidades que están facultados para formular querellas por contrabando, que son la Administración General Jurídica, así como las 67 administraciones desconcentradas jurídicas del país, y por otro lado, la Procuraduría Fiscal a través de la Subprocuraduría de Investigación. Esas son las dos unidades administrativas de la Secretaría de Hacienda, por un lado el SAT y por otro lado la Procuraduría Fiscal, que estarían facultadas para querellarse por el delito de contrabando, y que si no existe querella o pronunciamiento de ellos, la autoridad no puede investigar este tipo de delitos. ¿Qué ocurre cuando el tema de contrabando se lleva al catálogo de delitos de delincuencia organizada? El contexto es completamente diferente. ¿Por qué? Porque entonces la investigación del Ministerio Público se vuelve de manera oficiosa. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no va a ser necesario que ante la agente del Ministerio Público denuncie de estos hechos exclusivamente la Secretaría de Hacienda a través de estos dos entes que señalé, sino que cualquier persona que tenga conocimiento de la comisión del delito de contrabando o de la comisión del delito equiparable al contrabando, necesariamente tendría la posibilidad de poner en conocimiento de la agente del Ministerio Público estos hechos, y el Ministerio Público tendría la obligación de indagar al respecto, aun y cuando no exista el pronunciamiento o el interés de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. La condición, ¿cuál sería? Claro, que estén vinculados con el tema previsto en el artículo 2 de la Ley de Delincuencia Organizada, y que se refiere a que la forma en cómo se lleva a cabo estos delitos son con los parámetros o los requisitos que señala este artículo 2 y que ya referí hace algunos momentos. Bien, pues una vez que hemos analizado este contexto de lo que representa el fenómeno del contrabando, de la razón de ser, del por qué el contrabando no solo queda ya previsto como tipo penal en el Código Fiscal de la Federación, sino ya se lleva al catálogo de la lista que establece la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y las sanciones que son más severas ya estando en este rubro,
vamos a analizar precisamente cómo se da el fenómeno del delito del contrabando, de equiparable al contrabando, y cuáles son los supuestos en los que se adecuaría o entraría al catálogo de la ley de delincuencia organizada. El artículo 102 del Código Fiscal de la Federación señala que comete el delito de contrabando quien introduzca al país o extraiga de éste mercancías. Pero no es delito el introducir o el extraer mercancías del país. El delito se da cuando se introducen las mercancías y se omite o se deja de pagar los impuestos en materia de comercio exterior o las cuotas compensatorias en su caso, o ambas. Ahí es cuando se da el supuesto delictivo. Lo importante aquí es tener en cuenta que el delito de contrabando se puede llevar a cabo de dos formas. Lo que se conoce técnicamente como el contrabando documentado, el cual se lleva a cabo precisamente por las personas relacionadas con la introducción o extracción de mercancías y que el trámite lo hacen ante los recintos o las instalaciones de la aduana en donde presentan los pedimentos respectivos y sin embargo lo señalado en estos no corresponde a lo que debería de ser respecto del pago de contribuciones. Aquí es cuando se da lo que se conoce como el contrabando técnico o el contrabando documentado. Sin embargo, es importante señalar que no solo el contrabando, de acuerdo a lo que establece el artículo 102, se comete con el dejar de pagar contribuciones u cuotas compensatorias. Se puede cometer el contrabando aun y cuando el importador o el exportador introduzcan o extraigan mercancías y cumplan con el pago de impuestos, pero si ellos no cumplen con otro requisito que es un permiso de autoridad para introducir mercancías, si la ley así lo exige, cometerían también el delito de contrabando. Y también se cometería el delito de contrabando si las mercancías que introduzcan o extraigan del país son de las que se establece o se conoce como de tráfico prohibido. Las mercancías de tráfico prohibido son aquellas mediante las cuales a través de decretos el Ejecutivo lo establece así. Un ejemplo de ello es el tipo de alimentos que en su momento, por decir conservar o cuidar la salud de los mexicanos, se pone en riesgo la introducción de este tipo de mercancías, la salud de las personas. En consecuencia, lo que deviene son estos decretos en donde se prohíbe la introducción de determinadas mercancías por cuestiones de salud. Pues así es como se puede cometer el delito de contrabando, de acuerdo a lo que establece el artículo 102 del Código Fiscal de la Federación, en donde, reitero, es a través de la omisión de contribuciones y cuotas compensatorias respecto del pago, a través de la falta de presentación de permisos para introducir o extraer las mercancías y a través precisamente también de un incumplimiento a esos decretos en donde se señalan qué mercancías son de tráfico prohibido. Bien, el contrabando se detecta normalmente cuando el trámite se lleva a cabo ante la autoridad aduanera en los recintos, a través precisamente de lo que señalamos hace algún momento, que es de esas facultades que tiene la aduana de revisión al momento de que se introducen o se extraen las mercancías. Sin embargo, hay otro tipo de contrabando que se conoce como el contrabando bronco, es decir, en donde las mercancías ingresan o se extraen del país por cualquier punto del territorio nacional, menos por las áreas establecidas por el Estado
para poder ser introducidas de manera legal. Es decir, puede ser a través de brechas, de caminos, en donde las mercancías se introducen o se extraen a territorio nacional. Y eso es el contrabando bronco. Pues bien, inicialmente el Código Fiscal de la Federación solo sancionaba esta figura del contrabando. Sin embargo, técnicamente era muy difícil el acreditar la introducción de mercancías, porque ustedes saben que el número de operaciones que se llevan a cabo día con día por todas las aduanas del país es un número muy considerable. Y la aduana pues, no tiene la facultad de revisar todas esas operaciones, sino se hacen de manera aleatoria. Sin embargo, se puede dar el caso de que a través de esas operaciones se introduzcan de manera ilegal mercancías. O a través del contrabando bronco, en donde se llevan a cabo por cualquier parte del territorio nacional sin estos puntos que establece el Estado para que se introduzcan de manera legal las mercancías. Y entonces se da un fenómeno interesante. El descubrimiento o el hallazgo de las mercancías ya estando al interior del territorio nacional. Y precisamente derivado de ello es que se crea la figura de presunción de contrabando y de equiparable al contrabando. Para efectos de este tema, relacionado con el de delincuencia organizada, solo vamos a analizar el 105, que es el equiparable al contrabando. Y precisamente el artículo 105 establece varios supuestos, de hecho, todos precisamente descritos en un contexto en donde se tiene el hallazgo de que se descubren las mercancías o a través de facultades de comprobación, la autoridad conoce de la existencia de mercancías al interior del país y que quien tiene en su poder estas mercancías no acredita por ningún medio la legal estancia y la legal tenencia de las mercancías de procedencia extranjera. Y entonces es el otro supuesto que prevé el Código Fiscal de la Federación para sancionar. Es decir, el equiparable al contrabando sanciona quien tenga en su poder mercancías y no acredite la legal estancia o tenencia de las mismas. Es un momento después a la introducción de las mercancías a territorio nacional y el descubrimiento del hallazgo por parte de la autoridad. Pues esas son las figuras que prevé el Código Fiscal de la Federación y que me permito explicar aquí de manera muy genérica respecto de lo que es el contrabando y el equiparable al contrabando. Como les decía, en 2016, a exigencia de los industriales del país, estos dos delitos, 102 contrabando, 105 equiparable al contrabando, se llevan al catálogo de los delitos de delincuencia organizada precisamente en el artículo 2 de la Ley contra Delincuencia Organizada. Y ahí es a donde se establece que cuando 3 personas o más se organicen de hecho para realizar de forma permanente o reiterada conductas que de por sí, de forma separada o unida, tengan como fin el hecho de tener un resultado de la comisión de los siguientes delitos. Y viene un catálogo de delitos y entre ellos en la fracción 8 se señala que es el contrabando y su equiparable establecidos en los artículos 102 y 105 en relación con el artículo 104 cuando las sanciones o las penas corresponden a las previstas en la fracción 2ª y 3ª de este artículo 104. Es importante señalar que el artículo 104 del Código Fiscal de la Federación es a donde se establecen las penas para el contrabando y para el delito de equiparable al contrabando. La fracción 2ª establece con pena de 3 a 9 años de prisión si el monto de las contribuciones omitidas por la introducción de las mercancías a territorio nacional o las cuotas de compensación exceden de la cantidad de 1.243.590 pesos. Y la fracción 3ª establece una figura de 3 a 9 años cuando se trate de mercancías de tráfico que haya sido prohibido por el Ejecutivo. Estas dos fracciones
es decir, la pena prevista en la fracción segunda y tercera para el delito de contrabando y el equiparable al contrabando, son las que exige el artículo segundo de la Ley de Delincuencia Organizada para que se pueda tener al delito de contrabando y de equiparable al contrabando, si se dan los extremos de la fracción segunda de la Ley de Delincuencia Organizada, cuando se trate de mercancías que excedan de estas cantidades a que se refiere la fracción segunda y tercera del artículo 104 del Código Fiscal de la Federación. Lo importante aquí es que la ciudadanía tenga conciencia de que de una importación normal o común, si se da en estos supuestos que establece la Ley Federal de Delincuencia Organizada, en donde estas conductas de introducción o extracción de mercancías sean de manera reiterada, sean de forma permanente, se lleven a cabo por más de 3 personas, en donde haya una estructura, en donde haya un acuerdo previo y en donde se tenga la finalidad precisamente de llevar a cabo estos delitos, pudieran darse o encuadrar sus conductas en el catálogo de los delitos de delincuencia organizada, y entonces las consecuencias que se tendrían serían verdaderamente graves. ¿Por qué? Porque, como ya se dijo, no serían sujetos de los beneficios que establece actualmente el Código Nacional de Procedimientos Penales relacionados con la prisión preventiva. Es decir, tendrían que ser sujetos a un proceso penal estando privados de su libertad. Y lo más grave aún es que este tipo de delitos no alcanzan ningún beneficio. Y entonces, si se las acredita plenamente su responsabilidad en la comisión de estos delitos, la consecuencia sería el que tendrían que compurgar una sanción estando privados de su libertad. Eso es básicamente lo que considero es importante tomar en cuenta en lo que ahora se conoce como los delitos de delincuencia organizada relacionados con el tema de materia de comercio exterior. Quiero compartir con ustedes una experiencia que recuerdo muy bien para ponerlo a manera de ejemplo cuando estuve como administrador central de asuntos penales en la Administración General Jurídica. Y bueno, el contexto, sin mencionar nombres, pero sí el ejemplo, fue relacionado con mercancías que se introducen a territorio nacional, en donde el origen de estas mercancías eran de procedencia de los países de Oriente, básicamente de China, en donde estas mercancías llegaban a Estados Unidos. En Estados Unidos se reetiquetaban las mismas, se facturaban ahí y se introducían a territorio nacional a través de los beneficios que establece el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Ustedes saben que no es lo mismo el hecho de que se introduzcan mercancías procedentes de China, en donde la carga tributaria o la obligación del pago de los impuestos es mucho mayor por el origen de donde vienen, del país del que vienen, a que se introduzcan las mercancías procedentes de Estados Unidos, en donde precisamente tienen un beneficio mucho mayor respecto del pago de impuestos. Y precisamente la forma en cómo operaban un grupo de judíos textileros de aquí, de territorio nacional, era introducir estas mercancías. Ellos tenían el acuerdo directo con los proveedores chinos, ya estaba perfectamente establecida la organización, en donde también tenían ya una estructura en los Estados Unidos, que era en donde se recibían las mercancías, ahí se reetiquetaban y se facturaban con documentos que acreditaban el origen norteamericano de Estados Unidos, y consecuentemente se introducían
a territorio nacional. Llegado aquí a territorio nacional, no quedaba ahí. Las empresas que introducían las mercancías eran empresas que cuando se ejercieron facultades para revisarlas, se dieron cuenta de que eran empresas fachada, en donde no existían verdaderamente establecimientos en donde se pudieran tener esas cantidades de mercancía que se introdujeron a territorio nacional, y lo más grave o preocupante era que quienes aparecían como socios, accionistas o dueños de esas empresas no existían. Algunos de ellos eran personas que ya habían fallecido y algunos otros de ellos eran personas de origen muy humilde, con escasa educación, en donde fueron utilizados para sustituir sus identidades, y verdaderamente los que estaban detrás del contrabando eran precisamente un grupo poderoso económicamente hablando, como les decía, de judíos. Sin embargo, el contexto no fue tan perfecto en cuanto a la forma de organizarse de estas personas, porque precisamente a través de ICE, la policía de Estados Unidos, casualmente cateó uno de los domicilios en donde se descubrió este esquema que les acabo de narrar. Y erróneamente, estas personas tenían perfectamente ordenado todo lo que llevaban a cabo. Es decir, se encontró en estos inmuebles la factura de origen chino, es decir, del proveedor que les vendió las mercancías. Encima de esta estaba la factura que era sustituida por esa mercancía, los certificados de origen falsos e incluso las transferencias que se llevaron a cabo de pago de México a China y de China hacia Estados Unidos. Entonces estaba todo el esquema perfectamente acreditado. No costó nada detectarlo por parte de la policía de ICE, porque lo tenían tan bien ordenado y tan bien organizado que cuando revisaron se dieron perfectamente cuenta de esto. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que ICE acude precisamente ante el SAT a las áreas de investigación aduanera, y ahí se establece un trabajo y un operativo conjunto en donde se logra conocer perfectamente quiénes eran los sujetos que estaban detrás de este contrabando. El ejemplo que les acabo de enunciar, como ustedes podrán advertir, es un tema de contrabando que no solo debería de quedar en el tema previsto en el artículo 102, sino estamos hablando de algo que ya es actual y que ya es real, y que en el ejemplo que les doy, si los hechos hubieran cometido con posterioridad a la reforma de 2016, estas personas pudieran haber sido sujetas del delito de delincuencia organizada, con penas mucho mayores. ¿Por qué? Porque, como les comento, cumple con todos los extremos que establece el artículo 2 de la Ley de Delincuencia Organizada. Es decir, se comete por más de 3 personas, eso es obvio, desde el hecho en que hay operadores en territorio nacional, en los países de Oriente, en Estados Unidos de América, están perfectamente organizados, establecidos, hay acuerdo y hay estructuras dentro de estas organizaciones, y tenían como finalidad el cometer esta conducta de manera permanente y reiterativa, porque las operaciones que llevaron en materia de comercio exterior no fue una, ni dos, fueron cientos de miles de operaciones que llevaron a cometer estos sujetos. Esto precisamente es lo que daña la economía nacional, y esto fue la exigencia precisamente de los industriales, la preocupación de que esa entrada exagerada de mercancías de forma ilegal estaba dañando sus empresas y consecuentemente la economía nacional. Por eso, a manera de conclusión, me voy a permitir darla antes, pero previo a terminar, para concluir, quiero comentarles que si tienen ustedes alguna inquietud o algún comentario final para exponerlo, lo hagan con todo gusto. Queremos dar de manera directa y en vivo, comentar con ustedes estas inquietudes o contestar sus cuestionamientos, de ser el caso, y posteriormente procedería a ya dar mis conclusiones respecto de esta plática que con todo gusto vine el día de hoy a exponer aquí con ustedes, amigos. Pues bien, estamos con ustedes de regreso. Hay una pregunta que se formuló que dice así:
del ejemplo que se comentó, ¿quiénes podrían ser sancionados? ¿El agente aduanal tendría implicaciones? En el ejemplo que referí, necesariamente pudieran entrar varias personas que quizás serían sujetas de responsabilidad penal. Obvio, los importadores, si se trata de una persona moral, estarían implícitos en la comisión del delito, de acuerdo a lo que establece el artículo 94 del Código Fiscal de la Federación, que habla de la responsabilidad de las personas que cometen delitos fiscales, todos y cada uno de los socios y accionistas. No solo el administrador único, sino entran todos los dueños que participan en la empresa. 2, pudiese darse el caso, a pregunta expresa, de que el agente aduanal estuviera vinculado y pudiera ser sujeto de responsabilidad penal si se llega a demostrar que éste participó o tenía acuerdo previo con los importadores en todo el esquema de triangulación de las mercancías. Pero necesariamente tendría que haber elementos objetivos de prueba que lo vincularan. También, obvio, serían sujetos de responsabilidad penal las personas que estuvieron llevando a cabo las operaciones de importación en los Estados Unidos de Norteamérica, porque de entrada, en el ejemplo que señalé, se advierte que ellos eran quienes etiquetaban las mercancías nuevamente para efecto de sorprender a la autoridad aduanera y hacerles creer que el origen de las mismas era de los Estados Unidos de Norteamérica. Y si bien pudieran ser ciudadanos americanos los que llevaron a cabo estas conductas, están vinculadas con la comisión del delito de contrabando aquí, al introducir este tipo de mercancías a territorio nacional, y la responsabilidad penal pudiera hacerse extensiva incluso para ellos, por una cuestión que en ley penal se conoce como la aplicación de la norma o de la ley penal aplicada extraterritorialmente, es decir, más allá de territorio nacional, como sería este el ejemplo. Entonces, en este ejemplo, como ustedes advierten, son varias personas, varios grupos establecidos en distintos lugares, México, China, los Estados Unidos, en donde a todos ellos se les pudiese vincular y pudieran ser sujetos de responsabilidad penal por el delito de contrabando o equiparado al contrabando vinculado con el tema de delincuencia organizada. Si ya no hay algún cuestionamiento más, ¿hay alguna otra pregunta? Me comentan. Vamos a esperar para que me la hagan llegar y con todo gusto le comentamos, ¿sí? Sí, bueno, pues regresamos aquí. Hay otra pregunta en donde lo que refieren es que enunciemos algún tipo de mercancías o de productos de tráfico prohibido. Esto es relativo, como les había comentado, quien establece qué tipo de mercancías no pueden extraerse de territorio nacional o no pueden introducirse a territorio nacional es el Ejecutivo, a través de sus secretarías, o el mismo presidente puede emitir decretos en ese sentido. Recuerdo bien el tema de las vacas locas, en donde se dio un fenómeno de cuestión de salud en países de Europa, y precisamente por este tipo de cuestiones viene la disposición o el decreto por parte del Ejecutivo para impedir a los productores o a los importadores que se dedican a la venta de carne, que no pueden llevar a cabo introducción de este tipo de alimentos procedentes de Europa, y esto se hace con la finalidad precisamente de resguardar y de preservar la salud pública de los mexicanos, y en consecuencia viene el decreto y el control sanitario para impedir que se introduzcan este tipo de perecederos o de alimentos. Esa es básicamente, a manera de ejemplo, lo que pudiera enunciar, que me viene ahora a la mente, como una mercancía de tráfico prohibido. Sin embargo, hay otras que, a manera de ejemplo, puedo señalar
como pudiera ser en el tema de exportación lo que tiene que ver con piezas arqueológicas en donde precisamente está impedido, y hay decretos en donde no se puede negociar o traficar con este tipo de mercancías de manera clandestina y están impedidos para llevar a cabo la extracción de las mismas. Son los dos ejemplos que expongo con todo gusto relacionados con el cuestionamiento que formularon. Muchas gracias. Bueno, de ser el caso, yo no tengo más que darles las gracias a todos los que estuvieron conectados por su atención. Fue un gusto el haber estado estos minutos aquí con ustedes y agradezco nuevamente su atención. Muy buenos días.